Bienvenido a un video sobre el punto medio y los ejercicios de bisectriz, parte 1. Así que tenemos un diagrama en el que se nos pide que determinemos un poco de información a partir de la información dada. Veamos primero la información dada. Se nos dice que H es el punto medio de A y de G. Así que aquí está el segmento AE. Si H es el punto medio, entonces el segmento A es igual a la longitud de E. Y H también es el punto medio del segmento GD. Entonces GH es igual a HD. A continuación, también se nos dice que B es el punto medio de AC. Bueno, aquí está el segmento AC, por lo que si B es el punto medio, entonces el segmento AB tiene la misma longitud que el segmento BC. GD es la bisectriz perpendicular de Φ y EC. Aquí está GD. Y aquí está Φ. Entonces, si es una bisectriz perpendicular, sabemos que el segmento FG tiene la misma longitud que el segmento GA. Y GD también es la bisectriz perpendicular de EC, y como sabemos que esta forma externa es un rectángulo porque tenemos 4 ángulos rectos, no solo E tiene la misma longitud que DC, también tiene la misma longitud de FG y GA. Entonces podemos marcar los 4 de estos con 4 marcas de sombreado. También se nos dice que AC es congruente con Φ y Φ es congruente con EC. Y eso ya lo sabíamos porque tenemos un cuadrilátero con 4 ángulos rectos. Tendríamos que tener un rectángulo y, por lo tanto, sabemos que los lados opuestos serían congruentes. Bien. Veamos si podemos responder estas preguntas ahora. La primera pregunta muestra la longitud de AB. Bueno, aquí está AB y observe que es una de las patas de este triángulo rectángulo aquí. Entonces podemos determinar la longitud de AB usando el teorema de Pitágoras. Sin embargo, como sabemos que AC es congruente con Φ y Φ es de 24 pulgadas, esto también sería de 24 pulgadas. Pero dado que AB tiene la misma longitud que BC, ambos deben tener 12 pulgadas de largo, por lo que AB debe tener 12 pulgadas. La siguiente pregunta es determinar la longitud de GA. GA es este segmento aquí, pero GA es congruente con HB, por lo que GA sería de 5 pulgadas. A continuación, queremos la longitud de ED. ED es este segmento aquí. Observe que tiene la misma longitud que el segmento DC, y DC tiene que ser congruente con el segmento HB. Entonces, si esto es de 5 pulgadas, el segmento E también es de 5 pulgadas. A continuación queremos encontrar la longitud de E. E es este segmento aquí, y dado que H es el punto medio del segmento AE, y A es 13 pulgadas, E también debe ser 13 pulgadas. Número 6. Queremos determinar la medida del ángulo HDC. El ángulo HDC es este ángulo aquí, y dado que el ángulo HDC y D son un par lineal, serían suplementarios y si el ángulo D es de 90 grados, el ángulo HDC también sería de 90 grados. A continuación, queremos la longitud del segmento Φ. Y Φ es el lado más corto del rectángulo grande. Y dado que GA es congruente con el segmento HB, GA es de 5 pulgadas y GA es congruente con el segmento FG, por lo que también es de 5 pulgadas. Y por lo tanto, el segmento Φ sería de 10 pulgadas. Ahora queremos determinar la longitud del segmento GD. Bueno, el segmento GD sería congruente con el segmento Φ, por lo que GD tendría que ser de 24 pulgadas. La última pregunta es la medida del ángulo FED. Bueno, el ángulo FED es este ángulo aquí, y el ángulo Φ sería 90 grados. Veremos un segundo ejemplo en la parte 2. Gracias por mirar.